Bueno, vamos a iniciar unos segundos antes para calentar los motores. Estamos en el día 13 de abril de 2014, Carlos, y faltan unos segundos para las 19 horas aquí en Brasil y en Montevideo, con bastante frío y un frío, tormentas que se anuncian, pero con mucho calor en el corazón y muchas ideas y muchos temas nuevos, temas nuevos para discutir. ¿Puedes hacer un resumen de algunas cosas que tú tengas hoy a colocar, Carlos? Así una introducción. Un tema que me gustaría introducir en el lado público es la falta de influencia que hace todo el mundo aquí, que pese a la proximidad que tiene para nosotros, es bastante distante. Y en la investigación Carlos, se escuta muito baixo. Preciso más volumen. A ver ahora. Ahora mejoró. En la investigación que estamos llevando a cabo, sí, encontramos una gran cantidad de puntos de coincidencia con todas las otras civilizaciones antiguas. Y eso es un aporte. Tiempo, vamos a ir descubriendo. Porque, como siempre hablamos fuertemente, la verdad es una sola. Lo que pasa es que se ha manifestado en distintos lugares, distintas épocas, y nos han dejado mensajes, que es lo que debemos nosotros aprender a leer. Para eso, lo que podemos aportar es un código, para que cuando estemos frente a determinadas construcciones, a determinadas tradiciones o a determinados libros antiguos, poder nosotros tener un código para saber qué nos estaban diciendo estos antiguos, pese a que sus esfuerzos a veces no lograron producir los efectos en esa época que ellos querían. El hermano antiguo, por ejemplo, yo un día le pregunté al hermano mayor Antón, porque allá el hermano mayor equivale a lo que nosotros llamamos maestro. Sí. Yo pregunté y le digo, oye Antón, ¿cómo puede ser un imperio, llamado imperio o conquistador, como una comunidad tan profunda como una cultura asia? En determinado momento, 147 personas dedicadas a Perú pudieron destruirlo. Y él me dijo, mira más, nosotros entendemos que en esta época la invasión fue algo realmente esperado. Y después, ¿cómo se? Claro, dice, había dos entradas. Uno era Atahualpa y el otro era Huáscar. Eran hermanos. Pero en ese momento se estaba disputando la autoridad. Y ahí empezó el gran conflicto del poder, incluyendo a la persona. Quiere decir que en ese conflicto se debilitaron. Y quienes llegaron, era gente muy atrasada en cuanto a la cultura, tal vez también en cuanto a su función, lograron, por medio de la fuerza del Estado, dejar, digamos, detenida una civilización y una cultura que nosotros estamos. Entonces,
Entonces, eso me dio a mí a entender algo. Tenemos que darnos cuenta en la historia que está enfrentando situaciones de distintos pueblos, con distintas evoluciones. Yo no era la misma. Distintas concepciones, distintas convicciones. Y tenemos que estar ahí en esa oportunidad, en realidad, cuál es el regalo que a través de las iniciaciones nosotros podemos transmitir a quienes nos escuchen, de quienes han decidido seguir un camino de vida en lugar de un camino de toma. Bueno, tú en realidad lo que estás dando a entender es que había una guerra de poderes y en medio de esa guerra de poderes los españoles entraron y ganaron el pedazo, como se dice aquí. Claro que todo eso genera dudas, ¿no? Como tú dices, como 200 españoles entran con unos mosquetes, enfermos, cansados, y de repente dominan un imperio. También esa historia no está bien contada, ¿está? Hay muchas historias que no están bien contadas, como la historia de los 33 orientales que entraron en Montevideo a caballo y agarraron a los ingleses y los sacaron a puntapiés de Montevideo. No sé si es una historia también un poco increíble, ¿no? Entonces eso genera dudas, ¿no? Yo te quería agregar algo, porque Sí, yo me hice esa pregunta y te hice la pregunta acá. El gran asunto es que la posición de esa gente de la cultura milenaria eran pueblos que bien tenían su ejército, no tenían armas como las que tenían los españoles, que tenían con caballos, que se conocían caballos, con cañones, con armas de fuego. Y además eran muy genéricos. Y en un primer momento, que cuenta la historia, adelante de la ciudad de Perú, es que se presentaron amigables y advirtieron esa división. ¿Y qué pasó con esa división? El Torilloso, de Guatahuasca, transó con él. sí, Huasca, hermano, no transó, él se fue hacia el norte, para lo que hoy es Ecuador. sí, Y ahí quedó Atahualpa en muerto por su propio historia. Entonces, los tomaron por sorpresa porque los reunieron en una plaza que yo conozco, la que hicieron los españoles, y eran 600 nativos, y habían posicionado los jóvenes y los caballos también, y atacaron y causaron los disparos. Entonces, evidentemente en un poco de 95, que fueron 160 o 200, pero lo que pasó fue que algunos hicieron Atahualpa y dejaron que aquellos que eran tan preciados lo entregaron a la justicia de Jesús. sí. No para investigar. Ese es un tema para la cratología, Carlos. Exactamente, Estrategia de política y dominio. exactamente. Carlitos, mira, estoy lanzando aquí una duda interesante sobre la cultura egipcia. Tú sabes que hace más de 30 años, la primera vez que fui a Egipto, la momia de más de 30, sí, bastante más de 30, la primera vez. La momia de Ramses en aquella época no estaba visible porque estaba con problemas y la tenían guardada en la parte del Museo del Cairo, en la parte de abajo del museo. Entonces, en aquella época me acuerdo que le di $5 a uno de los vigilantes
Bueno, y el tipo me llevó hasta la momia, sacó la bandera egipcia que tenía arriba y me mostró la momia de Ramses, que ahora estoy mostrando ahí una foto. Y creo que todos pueden ver, aquí se ve claramente que el pelo de Ramses es loiro o rubio en castellano o pelirrojo o ruivo en portugués. ¿Tá? Pienso que está claro el color acorde cabello. En otras fotos que vi de Ramses no se ve esa cor. Es la única foto que conseguí en la cual se muestra a cor do cabelo real da momia de Ramses. Entonces, tú sabes que estaba ahora en esta semana anterior, hace 2 semanas, estábamos con mi esposa falando con un egiptólogo y ahí yo pregunté para él, ¿no? Es decir, Tom me explica el por qué el cabello rubio o loiro o pelirrojo de Ramses. Y este egiptólogo egipcio me dice así, es que Ramses tinha muitas mulheres estrangeiras, então ele tingia o cabelo. Es decir, ele quiso dar a entender que como ele tinha unas alemoas, unas mulheres estrangeiras, então ele tingia o cabelo com a idade dele. Fíjate tú, ¿no? Agora, tú te lembras que teve una época que Ramses fue elevado, después de eso, Ramses fue elevado para Francia, porque a momia estaba llena de fungos y en Egipto no tenían cómo hacer tratamiento para eso. Tú sabes que en ese periodo, yo acho que tú ya debes tener informaciones al respecto también, se descubrió que algunos dientes de Ramses sí han sido implantados y el material de implantación era oso de bico de águila, el hueso del pico de águilas. Lo que se comprobó después que ese tipo de hueso no crea reacción alérgica o defensiva en el organismo. Cosa que fue descubierta por los rusos hace unos 40 años atrás, es decir, cómo hacer implante dentario, ¿no? Que hasta ahora se está usando. Descubierta quiere decir que en términos, ¿no? Porque los egipcios ya lo usaban y ya existía eso en la momia de Ramses. Es evidente que hay una serie de estudios que se hicieron en Francia que fueron publicados extraoficialmente porque en Egipto todo, absolutamente todo, está prohibido. Tú no puedes hacer examen de sangre, de cabellos, de dientes, de tomografía, radiografía y mucho menos examen de DNA. Entonces, ¿cómo puede ser que Ramses tenga el cabello rubio? Es decir, para los egipcios eso no es posible. Entonces parece que estamos hablando de ciencia egiptológica cuando en realidad existe un mito egiptológico de un núcleo de egiptólogos que dice no a esa realidad que ustedes están viendo ahora en la tela de su computador. No, Ramses no podía ser rubio, Ramses tenía que ser negro, porque la mayoría de los egiptólogos dicen que los egipcios eran una raza de origen negroide, a pesar de que el propio libro de historia de la UNESCO dice que el tipo de sangre no daría para aceptar como negroides. Entonces, los franceses dicen una cosa, los alemanes dicen otra, los ingleses dicen otra y los egipcios dicen otra y todos nosotros somos los estúpidos que no sabemos la verdad, porque cada uno dice lo que quiere y lo que le interesa. Eso es verdadero. No existe una ciencia egiptológica, existen mitos egiptológicos, dogmas egiptológicos mantenidos por un mundo
que lo único que le interesa es imponer sus ideas políticas, raciales y sociales sobre el resto de la sociedad. Y la verdad no le interesa a nadie. Nos interesa a nosotros, pero a los demás que se dicen científicos, no les interesa. ¿Ya sabías de eso, Carlitos? Sabía de eso, sabía que habíamos aprendido que esas cosas que tú hoy aclaraste mucho, pero fíjate, cuando visito Yaguanaco, en Bolivia, Bolivia es un país limítrofe de Perú, ¿no? Estoy ahí en Tiahuanaco y hay un lugar que es una especie de rectángulo muy grande, con paredes de unos 3 metros de alto, se baja por unas escaleras y es abierto, pero en cada una de sus caras tiene una cantidad de rostros hechos en piedra, rostros cuyas facciones son totalmente distintas, e incluso es que en realidad el color de las piedras también difiere muchas veces. Nos quedamos extasiados porque estuvimos por una hora mirando estos rostros. En ese momento no dejaban sacar fotografías y demás, lástima. Y la guía que nos llevaba, que era una universitaria, le preguntamos, ¿qué es esto? Y dice, bueno, estas son todas las etnias que visitaron el Tiahuanaco antiguo. ¿Cómo es esto? Sí. Acá, Tiahuanaco, en una época, lo que hoy es simplemente tierra, Tiahuanaco era un pueblo. Antes de que el lago Titicaca se separa y es el lago más grande, más elevado del mundo, ¿no? Es divino. Bueno, era un puerto que estaba viajantes especiales, todo el mundo, toda la tierra, y los nativos mexicanos extinguieron esas casas. Por eso vemos que todavía no se ha despertado en las universidades bolivianas y peruanas lo que tú contabas que pasó en la historia relevante, porque ¿cómo van a testimoniar que había una sola etnia cuando ellos mismos nos fijaron en el legado técnico de varias etnias que estuvieron ahí? O sea que esas etnias fueron asimiladas a aquellos que ya estaban en la historia. Sí. Y esto tuvo resultado una base muy grande. Es interesante. Sí, fíjate una cosa, Carlos. Ahora estábamos viendo en Egipto que ahora que el turismo bajó, y bajó, digamos, un 90%, ¿tá? Ahora el gobierno egipcio está invirtiendo en mostrar cosas que ya están descubiertas de una forma más turística, ¿no? Es decir, tratando ahora de desenterrar la avenida, por ejemplo, que existe entre Luxor y Karnak, que es una avenida de esfinges de 3 kilómetros entre un templo y el otro, donde se hacían los grandes desfiles. Pero en la medida que están sacando las casas y los supermercados y todo lo que había en el medio entre un templo y el otro, fueron descubriendo que profundizando 5 metros de profundidad existe otro Egipto. Es decir, todos ellos saben que lo que está descubierto es apenas un 20% de lo que existe. Yo diría que no llega ni al... Para mí es un 10% de lo que existe. Porque en realidad, cada vez que van profundizando y sacando la arena y la tierra, van encontrando otro Egipto y eso haría modificar
toda la historia de Egipto. Porque si lo que se descubrió es un 10% y se tiene una teoría, cuando tú descubrís otro 10%, cuando te empiezas a acordar, todo lo que tú pensabas de Egipto muda. Fíjate que esta cuestión de Ramses es una pregunta. Todo el mundo vas a encontrar, como ya vi en la internet, que te están mostrando las pirámides, el famoso pájaro que parece un avión, el plato que fue encontrado en Saqqara, que parece, digamos, un objeto fuera de época. Lo que yo estoy queriendo mostrar es que todo Egipto es un misterio, así como en los Andes, todo es un misterio que las personas tratan de controlarlo para que no se dispare una reformulación de toda la historia de la humanidad. Solo que no se puede controlar la verdad el resto de la vida, es decir, la verdad tiene que salir a luz. Pero quiero decir que cada gobierno tiene sus intereses y sus inversiones en Egipto. Ahora, les pregunto a los que me están viendo, ¿por qué aparece Ramses con cabello loiro? ¿A ustedes les parece? ¿A vosotros les parece que Ramses se tingía o cabelo para ficar bonito como las esposas que él podría tener? Claro que tinha 300 esposas, mas él quería ficar igual a las esposas. Esa es la explicación científica que nos dan en Egipto. Ahora observa una cosa. En la época que Ramses fue a Francia, teve pesquisadores que estudiaron eso. Y olha las conclusiones. Voy a mostrar aquí, Carlos. Eso hace funcionar este aparelho aqui. Olha aqui. Um análise de la momia de Ramses II. Tu observa uma coisa. Ele tinha 87 anos quando morreu. Cuando el promedio de vida en Egipto, según los egiptólogos, en aquella época era 40 años. ¿tá? Entonces revela que las raíces foliculares tenían pigmentos vermelhos, lo cual indica que sería un pelirrojo, es decir, en portugués sería un ruivo, con pelo branco y teñido de henna vermelha, ¿cierto? Es interesante porque si tú vas a tingir el cabello de una mujer hoy de ruivo, ¿cuánto dura? Un mes, 2 meses, ¿tá? El tingido del cabello de Ramses, que justamente fue robado ahora, hace un mes atrás, estaba en Francia vendiéndose una mecha de cabello de Ramses que aparentemente fue robado en la época que fue para Francia, tú ves, se estaba vendiendo por una fortuna. ¿tá? ¿Y por qué se vendería por una fortuna? Justamente por parte das fórmulas dos tingidos. Aqui eu fiz um resumen de coisas que definem como era a fórmula del tingido. ¿eh? Se mezclaba con sangre de boi fervida a este producto que está aquí, que é a henna, que existe no Egipto. ¿tá? Mas está claro, eminentemente claro, lo que está siendo totalmente negado por los egipcios, que Ramses era branco. Tinha un cabello pelirrojo, ruivo, ondeado, con cachinhos. Ahora, cuando te presentan en el History Channel, Discovery Channel, la imagen de Ramses es un negroide con cabello negro, corto, con mochiñas. ¿Quiénes son los que tienen interés en que esa imagen se nos pase a nosotros? ¿Por qué están mintiendo sobre la verdadera raza egipcia? Y observa esto, Carlos. No, tengo otra cosa aquí. Se me fue, se me pasó. Voy a voltar ahora. Bom, perdí un slide, mas no importa. Una cosa que quería esclarecer a todos. En Egipto es absolutamente prohibido hacer exámenes de DNA. ¿tá? Es considerado crimen contra o Estado.
Hasta eso lo pueden ver en la internet, en varios textos en la internet, en el cual existe la ley egipcia prohibiendo ver examen de DNA. Bueno, DNA, sangre, cualquier tipo de examen. Pero el DNA se considera crimen contra el Estado. Entonces, ahí tenemos una respuesta. Una respuesta al porqué de esa prohibición. Los egipcios no quieren que se saiba que a raza que construyó el Antiguo Egipto no tiene nada a ver con o negroide que se dice y con lo que existe hoy. Son razas diferentes, povos diferentes, culturas diferentes. Lo que está claro en ese estudio. Es innegable, como tú dices, que tuviste allí en ese lugar que entraste, rostros absolutamente diferentes de aquello que se nos quiere pasar, que serían los antiguos habitantes de América do Sul. Yo no estoy diciendo que era extraterrestre o no era. No estoy diciendo, solo estoy diciendo que lo que se coloca en la historia, lo que se nos coloca como ciencia, es falso, es mentira, es una enorme mentira. Nós temos a obrigação, como seres humanos, livres, independentes, de procurar as verdades e não as mentiras que a sociedade nos quer vender. Tem um monte de mentiras, tu sabe como é, não? Um monte de continhas para convencer às vezes uma população de que tenha uma identidade que vem de um passado que construiu as pirâmides. Não é a mesma história. A história não é essa, é outra. E outra é muito diferente. Então, aqui está uma das fórmulas que eu acho que seria interessante algum químico procurar ver como fazer isso, porque imagina, não? As mulheres gastam uma fortuna em tingir o cabelo, já existia no Egito. Como fazer implante dentário? Como tingir o cabelo e durar 3.500 años, ¿tá? No estoy diciendo un mes, 3.500 años. Ahora vamos para esto otro, que es una cosa interesante, Carlos. Esto nunca te falei, pero en la primera época que veía para Egipto, yo estaba muy versado en jeroglíficos, ¿tá? Tinha estudado bastante, tinha dado meus exámenes lá en el Centro de Estudos Superiores, donde tú estudaste también. Y me interesaba mucho pesquisar todo lo que veía en sarcófagos en diversos lugares. Entonces tengo un sarcófago en el Museo del Cairo, que es el 1160, el sarcófago de Petamón, ¿tá? Que él dice así. Claro que lo que está escrito ahí está asociado al dios Atum, o creador, dentro de una de las Eneadas creadoras que existían en Heliópolis. Es decir, existían varias ideas de la creación del mundo en Egipto. Mas una de esas ideas, en Heliópolis, que fue capital de Egipto en una época, decía que el dios Atum se creó a sí mismo, ¿tá? Só que nesse sarcófago nós vemos uma explicação muito interessante. Eu sou o uno. Eu sou uno, que se transforma em dois. Tá? Uno que se transforma em dois. Observa bem o que estou dizendo. E depois eu sou o dois que se transforma em quatro. Depois sou o quatro que se transforma em oito. E depois eu sou um. É dizer, aí se forma a primeira Eneada que representa os 9 deuses criadores. Só que nessa Eneada, ou nesse mito de la creación, el dios Atum se automasturba y de seu semen aparece todo ese proceso creador. Ahora observa una cosa interesante. El esperma penetra no óvulo, ¿cierto? Cuando el esperma penetra no óvulo, que es la imagen que estoy dando ahí, él le produce en realidad una capa protectora para que no entre otro espermatozoide, ¿cierto? Y después el centrosoma se divide en dos, se separa en dos direcciones que son los polos del óvulo.
y entra en contrato con los dos pronúcleos, masculino y femenino. 2. Polaridad, masculino y femenino. Y de esa polaridad del número 2 nace a creación, que es 2, 4, 8. Que es lo mismo que el mito de Atún. Es decir, Atún dice, eu nací de mi propio esperma. Observa la realidad microscópica da fecundación. Es exactamente igual que el mito de Atún. Cuando nace el 2 en el mito de Atún, representa, digamos, a agua y el fuego, que es la polaridad da vida. Sobre la polaridad masculino y femenino, aparece a división da célula, que se divide 2, 4 y así sucesivamente. Então, hoje, quando voltamos agora de Egito, los egiptólogos, porque sabemos que los egipcios sabían cómo era el cromosoma. ¿Cómo? Dicen eso, pero no nos dicen más nada. Más en realidad, eso es una cosa evidente. Este tema, já há 30 anos atrás, eu já estava discutindo com meus mestres, e como eles sabiam o processo da divisão celular, o fenômeno do espermatozoide, o cromosoma, e de aí nos vamos a lo que vamos a discutir en el próximo lado oculto, que es la posibilidad de los egipcios haber hecho clones, y un conocimiento absurdo, increíble, sobre el proceso microscópico de la existencia celular. ¿Tú tienes alguna cosa interesante sobre eso en los países andinos, Carlos? Tengo en la tradición. En todo lo andino siempre se habla, creo que ya conocemos el continente mundo. Sí. El continente y el océano Pacífico. Y tenía lo que nosotros conocemos como América, con lo que es Asia. Ese continente era muy extenso y se dividía en 5, podríamos decir, lo que había entre ellas, que hoy es el océano Pacífico, era la Unión Amigos, y en cada una de esas había personas que podían decirse, pero ellos siempre hablaban de el ser hermanológico. Ellos dicen que esa unidad. No entendí. Quería que hablaras un poco más alto. Se escucha un poco bajo aquí, Carlos. A ver, Más cerca del micrófono y más alto. en Mu, Sí. lo que ellos hablaban era de el ser hermafrodita. Sí. El antepasado que se nombró a esa etnia era un ser hermafrodita que era a su vez una unidad dual. Era macho y hembra, varón y varona. Entonces, esto que tú dices, Claro. el Diópolis, el esperma de Atum lo creó a sí mismo, se une con lo que ellos decían que ese ser se fecundó a sí mismo y tomó conciencia de la dualidad que hay. Exacto. Lo que somos nosotros, el hombre-mujer. Es el mismo mito, porque Atum se divide en el masculino y femenino, que es el Shu y el Tefnut, que es la polaridad, y se autocrea. Exactamente igual, entonces. Exacto. Entonces, hay algo también muy interesante en esto que tú estás diciendo, y en cuanto también cómo presenta la cábala hebrea, no judía, no greca, cómo presenta los distintos figurantes. Porque Shu y Tefnut, como tú decís, esto, el aire y el fuego, ¿verdad? Aire y fuego. La primera emanación de la creación con carga positiva, lo masculino,
acompañante de Jesús en esa creación fue el aire, que vendría a ser el segundo universo, del cual la agua se habla de árbol de la vida. Sí. Y entonces, nosotros, esto no nos enseña. Nosotros estamos investigando para que la verdad se entienda de que, bueno, que todo está conectado. Me parece a mí que es muy lindo esto, y seguramente tendrán alguna pregunta punto, ¿no? Vamos a ver aquí nuestro público, si conseguimos dejarlos un poco interesados. Quiero recalcar esto, el proceso de la creación de los dioses es el mismo proceso que la reproducción celular, no hay diferencia ninguna en los números, en el concepto de polaridad, porque el centrosoma se divide y se polariza y va a los extremos del óvulo, igual que la polaridad que existe en el planeta, y eso es lo que produce después la división celular. Y todo comienza con el número 2. ¿Te das cuenta que todo comienza con el número 2? Igual que el Bereshit en la Biblia, el Génesis comienza con una letra B, que sería el origen de la creación. Vamos a ver aquí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Enrique Gil, te voy a preguntar ya que estás ahí a la 1 de la mañana escuchando. Sí, buenas noches, queridos maestros. Buenas, ¿cómo andás? Jorge y Margarita, que me imagino que debe estar por aquí también. ¿Qué tal? Escuchándolos, una de las cosas que uno se pregunta es por qué crearon todo así y no como eran ellos. Porque ellos eran hermafroditas. ¿Qué lo hicieron para que hiciéramos las diferentes experiencias de hombre y de mujer? Bueno, la idea de hermafrodita es una idea que aparece en Egipto con las primeras culturas. Se dice que existía en Egipto una Mitzray, que era una mujer, hombre-mujer, que sería tal vez una especie de mito primitivo de una matriarca que decían que tenía la mitad blanca y la mitad negra. Estamos hablando de mitos, ¿no? Ahora, si tú vas a un plano antropológico, la división de masculino y femenino es una necesidad biológica, porque el macho tiene que buscar comida y la hembra tiene que cuidar de la crianza, porque la crianza humana no tiene cómo sobrevivir rápido, es decir, precisa cuidado. Entonces, inclusive dentro de la antropología se nos dice que originalmente habría sido Adán un ser hermafrodita. Cosa que ves mitos en Egipto, en los Andes, en tradiciones antiguas de Mu, es decir, en todo el mundo se habla de la misma cosa, que el ser humano original sería un hermafrodita, al punto que yo tengo hormonios femeninos y masculinos, ¿no? Es decir, todos nosotros tenemos un lado femenino y masculino. Pienso que mudó justamente por ese problema de cómo criar el hijo. El bebé humano precisa cuidado hasta los 9 meses, un año casi, no consigue sobrevivir solo durante mucho tiempo, ¿no? Y eso divide la sexualidad. Sí, puede ser. Sí. Contestando también, agregando algo. Hay algo muy importante, porque la primera raza, se dice que fue la raza polar, que era un ser ¿verdad? Después ya un ser hiperbóreo, y después viene Mu. Pero ¿por qué hubo esta evolución después de la creación? Porque se fue adaptando a lo que es este sistema, la vida en este planeta que nos implantado. Entonces, así como se hicieron la noche y el día, la tierra y el agua, el fuego y el aire, dentro de esa dualidad, de esa unidad, como ya existía una dualidad, ya para que esa dualidad también se manifestara. Y se manifestara a través de los seres humanos. Ya existen
tenemos conocimiento para eso, en fin, en todo lo que tú puedes dar, Sí, transmitiendo. Entonces, era un proceso de evolución, porque se implantaba en este planeta un sistema dual que lo que tiende es a que se vayan produciendo cada vez más las uniones entre lo que aparece como polos distintos pero complementarios. Entonces, la tarea que tenemos todos nosotros, que esto que entendemos a través de lo que estamos transmitiendo, es de que dentro de cada uno nuestro, de nosotros, logremos, si bien no somos amadoristas, pero que logremos encontrarnos pero nosotros hemos tenido más y hacer esa unión, que es un estado evolutivo de ser en la tierra, que tenemos que lograr, en donde no va a haber egoísmo. La madre está programada para ser fertilizada, para cuidar el producto de siguiente. Y hombre es el objetivo que aporta el control de la construcción y del alimento. Entonces, esa división de tareas puede ser un poco cambiada en la etapa moderna, porque todos trabajamos y todos aportamos, hacen que el hombre tiene que despertar a su parte materna y dejar de ser un ser que se considere en contra de una cantidad de principios que la creación ha dado y que todavía no se entiende. Por eso entiendo yo el mismo que son todos esos tipos, son como cegueras que tienen la herencia humana y que nosotros estamos destinados a recuperar. Porque yo, cuando me dicen, tenés que ser responsable de tu parte, bueno, no entiendo. La medicina dice, bueno, tú tienes esta parte de componentes, pero ¿cómo lo? Y bueno, los caminos son los que estamos dando. Esta es la razón de la evolución. ¿Por qué la evolución es ser hermafrodita? No es de dimensión. Claro. La dimensión es ser diferenciado, pero complementario. Esa es la evolución. Enrique, en Egipto tú vas a ver, por ejemplo, manifestaciones de muchos faraones con senos, ¿no? Así como mujeres que reinaron con barba, ¿no? La representación de lo masculino y lo femenino. El general Ay, que fue el sucesor de Tutankamen, aparece en su manifestación de reinado con sellos. Así como el dios del Nilo también aparece con senos femeninos. En esa duplicidad masculina y femenina que el faraón tiene que ser padre, pai y mai de su pueblo. Es decir, esa polaridad. No solo ver al pueblo como un pai protector, sino como una mai que tiene que alimentar, cuidar, ensinar, educar y cuidar da saúde, que eso es un factor esencial de la maternidad, porque el hombre él siempre va a ver primero la producción, la utilidad, el trabajo, la guerra. Entonces el faraón trataba de colocarse en esa posición de ser padre y madre. Pienso que el simbolismo de Amenofis IV, cuando él se representa medio hermafrodita, tiene a ver con eso. Puede ser que haya habido un problema hormonal, no sé, no tengo una referencia clara al respecto, pero pienso que lo simbólico era más fuerte en Egipto que la propia manifestación hormonal, ¿no? Si yo de lo que ustedes me están explicando, resumo, digamos, de que nos crearon así porque era necesario hacerlo así prácticamente para poder vivir en la Tierra y desarrollarse, pero ellos, porque eran seres superiores, ya estaban en un plano mayor, ya, y donde tal vez vivieran ellos sería diferente. Ellos, al ser seres de luz más elevados, ya no necesitaban eso.
podían ser hermafroditas y poder funcionar. Bueno, Puede ser. autocrearse, ¿no? Exacto. Todo eso es posible. Pienso que si hubo una influencia de seres extraterrestres en este planeta, tal vez su fórmula de reproducción sea totalmente diferente a la nuestra. Seguramente algo de eso puede haber acontecido. Pero tú ves los mitos originales de autocreación, la mayoría de los mitos en el mundo entero nos hablan constantemente de dioses autocreados hermafroditas. Y la propia antropología nos habla de un ser original hermafrodita. Entonces, vamos en un camino de comunión en ese sentido de la relación entre el hombre y Dios, ¿no? Si es que existe un Dios que nos creó, que no vamos a discutir, estamos buscando una verdad y es lo que queremos a través de este programa, que cada uno se haga preguntas, no se quede solo leyendo libros, ni escuchando personas que dicen cosas porque tienen intereses particulares y políticos en relación a aparentes verdades. Tenemos que buscar la verdad, y la ciencia, el conocimiento y el saber no es solo fruto, origen de un método científico. Los mitos nos demuestran claramente que existían otras formas de llegar al conocimiento del origen de la vida y de la propia existencia. Enrique, gracias por participar. Vamos a ver si otra persona quiere preguntar algo. Tienen una manito ahí que los que quieran preguntar pueden clicar. ¡Socorro! ¡Socorro! Estoy hablando contigo, Socorro. No estoy pidiendo ayuda. ¿Tenés Não, eu não tenho nenhuma. Eu concordo, acho até que isso deveria ajudar as pessoas a ter menos preconceito com as pessoas homossexuais e negras, e com a diversidade do ser humano, olhando por essa forma de criação, por esse prisma? Es importante que, bueno, la verdad es importante para todos, ¿no? No importa color, raza o credo. Silvia, ¿estás ahí Silvia, no sé si ¿tenés micrófono ahí? No, parece que no, pero Silvia está, ¿cómo que se llama ya? Las Islas Canarias. Bueno, por lo visto no tenemos sonido. Quien quiera hacer alguna pregunta, es solo clicar en una manito que tiene ahí y va a aparecer aquí. Carlos, ¿algún esclarecimiento? Sí, quería aportar un concepto que la propia ciencia tomó con Adler y, por ejemplo, con Jung. Se empezó a hablar del hombre. Y desde el punto de vista mismo de la academia, entonces, siento que los maestros de mística nos está indicando, ellos hablaban del hombre muerto, decían que ese hombre era un equilibrio justamente entre estas dos polaridades. Yo estoy asistiendo a alguna publicación de ellos, no lo dicen así como otros tres o yo, pero ya lo empezaban a plantear en el academia. Cuando nosotros hablamos de un tema, nos parece raro, porque toda nuestra cultura es tributaria de lo occidental. Y el maestro Jorge, Paul, muchos de los que están invitando, que se quieren unir en otras fuentes, que son también aquellas fuentes cristianas, que tienen encerrados y ocultados por razones de no comprensión de nuestra
Carlos, ¿tenés cómo subir más el volumen? Porque Suelino no te está escuchando aquí, me está diciendo. Ya, hoy es la primera vez que tengo acá abierto todo el micrófono, todo. No sé si me escucha ahora. Tratar de hablar lo más próximo posible porque ya tengo varias preguntas al respecto del volumen de tu voz. Ya me está prácticamente a 10 centímetros. Está, mejor así. Lo que decía era que la academia, a través de la psicología clásica y en pensamientos de Adler y de Jung, nos hablan del hombre nuevo como el hombre que ha logrado un equilibrio, ¿no?, dentro de su cuerpo psíquico entre dos polos. Y entonces lo que empezamos a hablar nosotros hoy de átomo, común, y lo que estamos viendo también en cuanto a cómo se desarrolla la célula, cómo nos da origen a nuestro cuerpo, todo el proceso de división celular, es un perfecto equilibrio entre dos cosas que nosotros, por ligereza de vida, o porque no tenemos tiempo, o porque no se ha priorizado en nuestra enseñanza, en nuestro colegio, nos parece raro. O a veces decimos, no, esto no tiene ningún asidero. Sin embargo, si nosotros levantamos un poco nuestra mirada, vemos cómo se rige la numerología de los astros, el sistema solar. Vemos que no hay errores, que hay equilibrio entre el día y la noche, entre el frío y el calor. Y bueno, por lo tanto, mismo hay un equilibrio entre nosotros. Nosotros cuando nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, tenemos una actividad propia del signo masculino. Pero cuando después maduramos, envejecemos y morimos, es un ciclo propio de una polaridad femenina, porque es la etapa en donde uno recibe la energía y ya no la puede crear tanto. Entre la muerte y la vida pasa lo mismo. Una muerte deja lugar a una vida. Es el ciclo. Y para nosotros que tenemos en la gente también mucho más. Entonces, es bueno llevar todo eso que nosotros estamos diciendo también a lo que dicen personas tan reconocidas en el tema de la psicología, como son por ejemplo Jung. Es así. No, quería contar eso, ¿no? Carlitos, me cuenta un poco, ¿qué estás dando de aulas y de clases y cursos? Vamos a hacer propaganda ahora un poquito. No, porque estoy ya caminando el segundo mes de formación inicial, de grado, de la afiliación y la especialidad. Ahora estoy en numerología. Es decir, la numerología, para que se entendiera como algo totalmente distinto, que puede ser la aritmética, los logaritmos, las ecuaciones. O sea, la numerología nace precisamente con átomos, con el ser hermafrodita. Ahí está el origen de la numerología. Porque después vamos a ver cómo los números en sí mismos se reproducen. Tú hoy hablaste de una unidad dual, de 2, de 4, de 2, y esa multiplicación. Entonces, estoy ingresando en esa profundidad de la numerología, pero no la numerología que plantean algunos textos, sobre todo los textos de maestros hebreos hablan mucho de numerología y cábala, y la dejan solamente en lo que puede ser el valor angélico. Sí. Estamos dando una cosmovisión de la numerología que es propia de nuestra escuela inicial. Tú sabes que en Egipto, Carlos, el número 9 era el número básico, no existía el 0, ¿no?
Por eso que el mismo concepto de la Eneada, de la creación de Heliópolis, es de donde sale toda la matemática egipcia. La matemática egipcia sale del número 9, es decir, no existía el 0, por lo tanto todo era hasta el 9 y sobre el 9, en su multiplicación obtenés una matemática diferente de aquella matemática que encontrás en el mundo hebreo, y en el mundo griego y romano, por supuesto, ¿no? Exactamente. Bueno, estoy en eso. Seguramente voy a estar más del mes de abril, ¿no? Porque es un tema muy profundo y fácil para comprender otros temas que voy a desarrollar en el curso del año. Bueno, también estás, tú atiendes consultorio ahí en Montevideo también, Carlos, ¿no? Tengo un consultorio. Es un consultorio que está siendo muy numeroso. Me siento realmente que los horarios ya prácticamente no me alcanzan. Y bueno, hemos recibido dos corrientes simultáneas. O sea, los médicos del alma y los médicos del cuerpo. O sea que nosotros atendemos a través de nuestras agujas sagradas y de nuestra gravedad, también con las manos, atendemos ciertos problemas. Y algunas de las personas en el consultorio están pidiendo, así como algunos discípulos, que hagamos algún seminario, porque algunos me están viendo al curso. Entonces, tal vez un taller con tiempo, ¿no? Por ahí, por el discípulo. Bueno, Carlitos, llegamos al fin y queremos agradecer a todos los asistentes por su audiencia y estamos haciendo un trabajo, vamos a tratar de hacer un trabajo más dinámico. Queremos que en los próximos programas las personas que quieran participar, hacer preguntas, traer ideas, puedan hablar y expresarse, por eso es que tienen acceso a levantar la mano y nosotros a dar espacio a partir de los media hora, los 20 minutos finales, para poder tener un diálogo más amplio y aclarar algunos temas que sé que son diferentes, porque no estamos discutiendo temas solo de extraterrestres o naves extraterrestres, los bimanas, las pirámides, cosas que son más interesantes para nosotros y más profundas que pueden precisar más esclarecimiento. Entonces agradezco a todos y me despido. Carlos, ¿tú te quieres despedir? Me despido de todos, agradeciéndoles que estén acompañando. Y bueno, muy bueno eso de que se pueda hacer preguntas, porque nosotros siempre nos vamos a modificar mucho y tal vez entendamos algo que no se nos ocurre. Les saludo a todos y un gran abrazo también para ti, Jorge. Está bien, gracias. Abrazos No sé, a todos.